Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores y señoras diputados. Comparezco ante esta comisión, por lo tanto, por partida doble, aunque con la voz a medias, por una amigdalitis. Espero que se me escuche lo mejor posible. Por un lado, a petición propia, para explicar el Código de Buen Gobierno, que les hemos repartido una edición, y, por otro lado, a solicitud del Grupo Parlamentario de Podemos, al que agradezco que haya solicitado esta comparecencia, para informar las medidas adoptadas para la retirada de placas y distinciones a políticos condenados por corrupción. Aprovecho también para indicarles que originariamente había una comparecencia también a petición propia sobre responsabilidad social, cuya retirada he solicitado, porque era una solicitud antigua de hace algunos meses, pero coincide con el hecho de que en muy pocos días se va a producir dos hechos importantes. Uno, la presentación de la guía de cláusulas sociales, que está pendiente ya de los últimos trámites administrativos de abogacía y que esperamos que sea aprobada por el Consell, como digo, de manera inminente. Y el 30 de junio, aprovecho para invitar a sus señorías, la sede de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana se presentará el borrador de la futura Ley de Responsabilidad Social. Digamos, tras un proceso que queremos que sea muy participativo, lógicamente ya serán ustedes quienes deberán decir la última palabra sobre ella. Bien, entrando en materia, refiriéndome al Código, se trata del primer decreto que desarrolla la Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Es decir, es una norma exigida por la propia ley. A la propia ley se refería a este extremo en su artículo 27, indicando que debe aplicarse a altos cargos de la Generalitat y también a entidades locales de forma voluntaria. Todo ello, además, es coherente con algo que para nosotros es muy importante, el convenio firmado en diciembre pasado con Transparencia Internacional. La Ley de Transparencia es una ley compleja que regula aspectos muy diferentes, que deroga varias leyes y que requiere de un desarrollo reglamentario que no es nada sencillo. El Código de Buen Gobierno es el primero de los decretos que darán lugar al reglamento en los que estamos trabajando. Ya les anuncio que está pendiente de la aprobación, si así lo consideran oportuno, formulando las observaciones que se estimaran pertinentes, por el Consejo Jurídico Consultivo del siguiente, el que regula los CEBEX, los Centros de Valencianos en el Exterior. Tenemos en la fase ya de alegaciones y de exposición pública el reglamento de transparencia y finalmente está ya a punto de salir, digamos, para esta fase también de exposición pública, el reglamento de participación. Bien, en cualquier caso, este código era muy importante en sí mismo y con toda probabilidad hubiéramos enfrentado su elaboración, incluso aunque la ley no nos lo hubiera obligado. Y es prioritario porque en el pacto que permitió la constitución del Gobierno, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción ocupaban, como sus señorías no ignoran, un lugar muy destacado. En ese eje, el Código incide en algo fundamental, la calidad institucional y el control democrático de los gobernantes. Mediante el Código se pretende conseguir contar con unas instituciones íntegras y transparentes, en las que la participación ciudadana vaya adquiriendo un perfil más destacado. No en vano, organismos e instituciones como Naciones Unidas, la OCDE, el Consejo de Europa, han puesto de manifiesto la importancia que tienen los códigos éticos para la mejora de la calidad democrática. Los códigos éticos y de buen gobierno tienen un gran arraigo en el mundo anglosajón y se han ido extendiendo a partir de organizaciones internacionales, reflejando en nuestro territorio los nuevos retos sociales, políticos y culturales. Que el Código de Buen Gobierno se formalice en una norma jurídica, cuando en última instancia, principalmente, como veremos, hablamos de criterios de ética pública, ya es indicativo de algunas cosas. Y es porque
A través de las medidas previstas en tal código se pretende reducir la distancia entre las exigencias éticas presentes en la ciudadanía y nuestro ordenamiento jurídico, mediante la introducción de una serie de criterios que deben guiar la conducta de altos cargos desde la idea de la rendición de cuentas. No nos gusta que los políticos seamos un problema a ojos de la ciudadanía. A través del autocontrol y de la ética pública, medidas como este código deben contribuir a prevenir la corrupción y a evitar la desafección hacia la democracia. Se trata de generar climas anticorrupción y de provocar consensos múltiples. Quiero señalar que el decreto tuvo una tramitación muy larga y participativa. Más allá de los trámites administrativos ordinarios regulados en normas jurídicas estrictas, remitimos un primer borrador a más de 40 personalidades del mundo cívico y académico de todo el territorio valenciano para que formularan sus sugerencias. A continuación abrimos el proyecto a la fase de participación ciudadana que permitió recibir múltiples aportaciones. Durante toda la tramitación y consultas a las consellerías, a los órganos consultivos, Abogacía, Consejo de la Transparencia, Consejo Jurídico Consultivo, se ha tratado de aceptar al máximo las aportaciones para que el texto fuera lo más consensuado posible. El proyecto normativo ha tenido, por tanto, un proceso de elaboración complejo, con muchos pasos. En todo momento ha estado en el portal de transparencia a disposición de la ciudadanía. El Código de Buen Gobierno tiene la forma de decreto y, por tanto, se trata de una norma de rango reglamentario que obliga en sentido jurídico estricto. Pero también es cierto que es una norma especial, no muy difundida en la tradición española, aunque tampoco nos es tan extraña. En nuestro propio Estatuto de Autonomía o en la Constitución española existen capítulos que remiten a este tipo de normas, que en el mundo anglosajón a veces se les denomina soft law, que aunque incluyen determinados mecanismos para el cumplimiento, ponen especial énfasis en servir de parámetro de responsabilidad política. De ahí que la inexistencia de un régimen sancionador sea algo característico de este tipo de códigos. Por otra parte, queríamos contar con un instrumento vivo y flexible que, sin perder fuerza jurídica, pueda ser revisado y adaptado en el futuro. El decreto incluye dos partes bien diferenciadas: el Código de Buen Gobierno propiamente dicho, que incluye las normas de conducta que ha entrado en vigor el 14 de mayo, y la regulación del registro de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, que viene a sustituir la regulación del Decreto 247/1995 de 24 de julio, una norma notablemente anciana, porque a todas luces se hacía necesario la existencia de un registro más moderno, mejor adaptado a fórmulas telemáticas y a las exigencias de declaraciones de los altos cargos. Entrará en vigor a los 2 meses de la publicación y los altos cargos ya nombrados deben presentar sus declaraciones en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor, es decir, durante el mes de julio. Por lo que respecta al Código de Buen Gobierno, las normas de conducta que establece se clasifican en 4 secciones: compromiso con los valores democráticos y sociales, integridad y ejemplaridad, sobriedad, impulso del buen gobierno y la buena administración. La primera sección es la referida al compromiso con los valores democráticos y sociales, con aspectos fundamentales propios de toda institución democrática. Así, compromisos como la protección de la diversidad, la no legitimación de la violencia en ninguna de sus formas o la obligación de remover cualquier obstáculo que pueda dificultar la igualdad entre mujeres y hombres, propiciando, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo y las prácticas de democracia paritaria. Se integra aquí el principio de aconfesionalidad, por el cual los altos cargos se abstendrán, por regla general, de participar en presidencias de actos religiosos, sin menoscabo de que puedan asistir a título individual, lógicamente ejerciendo un derecho fundamental. El respeto a la privacidad, incluso en el trato con los adversarios políticos, el compromiso con la lengua propia, la contribución a la sostenibilidad con criterios de responsabilidad social y la confianza en el conocimiento experto técnico y científico son otros elementos destacables. La segunda sección trata
la integridad y ejemplaridad, incidiendo en conductas necesarias para evitar conflictos de intereses, abusos de poder o desviaciones en el ejercicio del cargo. Así, la prohibición de usar dicho cargo para obtener ventajas o beneficios o de influir en la agilización o resolución de trámites administrativos que impliquen tratos de favor. En el tercer apartado se recoge también la prohibición de tener cuentas en paraísos fiscales y el respeto a la confidencialidad, junto con algunos aspectos básicos sobre el uso de la publicidad institucional. También se hace referencia aquí a la obligación de que los reconocimientos honoríficos recaigan en personas de un compromiso público relevante y de que se retirarán los otorgados a personas condenadas por sentencia firme, dando así un carácter más estable a las actuaciones que más tarde expondré con mayor detenimiento. Por último, en esta sección se incluye también la responsabilidad que deben asumir los cargos directivos en sus actuaciones y la necesaria colaboración en organismos fiscalizadores y de control. Y en última instancia, a través de ellos, en el papel básico de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Igualmente, se pide a los gobernantes responsabilidad en su presencia pública en las redes sociales. El tercer apartado se refiere a la sobriedad en el ejercicio del cargo. En él se establecen unas directrices básicas basadas en la transparencia, la austeridad y la responsabilidad social, por lo que respecta a desplazamientos, gastos, productos utilizados, etc., con criterios bastante estrictos en cuanto a desplazamiento, alojamientos, características de productos a utilizar en actos que dependan del alto cargo, directrices en relación a obsequios y regalos que se reciban o entreguen, la publicidad detallada de los mismos, etc. Se prohíbe la utilización de tarjetas de crédito con cargo a la identidad pública o la aceptación de trato de favor o ventajas injustificadas por razón del cargo, como puedan ser condonación de deudas bancarias, préstamos a interés cero, uso habitual gratuito de servicios que tengan régimen de pago, etc. En relación con todo lo anterior, alguien podría pensar que en muchos casos son asuntos de sentido común, y efectivamente así es, lo cual debería hacernos reflexionar. Si se ha visto conveniente recogerlos en este texto es porque la experiencia nos muestra que no siempre el sentido común ha imperado en estos asuntos. Que sea necesario establecer determinadas directrices dice mucho de la distancia que durante años se ha ido generando entre la ciudadanía y los gobernantes. El último apartado de esta clasificación que he ofrecido hace un momento hace referencia a la gestión de organizaciones públicas y se centra en el impulso de gobierno abierto y buena administración, con criterios de eficacia, eficiencia, importancia de la evaluación, gestión equitativa, garantía del derecho a la buena administración, en definitiva, según recoge nuestro Estatuto de Autonomía. Asimismo, se destaca la importancia de desarrollar administraciones relacionales y accesibles con la ciudadanía a través de la transparencia y la participación ciudadana, y cobra un papel destacado la relación con el personal de la institución y la colaboración activa y no sectaria con el resto de administraciones públicas. El Código incluye aspectos que hacen referencia a la conducta individual de los cargos directivos y también normas destinadas a las organizaciones públicas a las que pertenecen. De tal manera que los cargos públicos quedan automáticamente sujetos al Código. En el futuro, incluso en el mismo momento, por así decir, de la toma de posesión, deberán firmarse el Código Ético. Lo hemos hecho en la actualidad los que ya somos cargos públicos. Es un factor, si se quiere, simbólico, pero hay un documento, un anexo de documento de adhesión individual. Como he dicho al principio, el decreto no incluye un régimen sancionador propio, aunque sí se hace referencia en algunos artículos al régimen sancionador que incluyen las leyes de transparencia estatal y valenciana. Hay que tener en cuenta que en algunos aspectos las normas incluidas en el Código
tienen su origen en otras leyes del ordenamiento jurídico que sí conllevarían las correspondientes sanciones. Sin embargo, además del peso simbólico de incluir un compromiso individual de cada alto cargo, se contemplan diversos mecanismos de seguimiento, dando lugar o ampliando la responsabilidad política consustancial al cargo público. Así, por ejemplo, el Consejo de Transparencia podrá recibir quejas, observaciones o sugerencias sobre su aplicación. Y, ciertamente, las propias Cortes gozan de un nuevo instrumento de comparación, un parámetro de comparación para exigir la responsabilidad política, como, y me parece razonable, sus señorías ya han empezado a hacer. En cuanto al ámbito de aplicación, hay que indicar que el Código es obligatorio para los altos cargos de la Administración de la Generalitat y también del sector público instrumental. Es decir, en este momento, 138 personas. 90 altos cargos de la Administración de la Generalitat, 37 personas con función ejecutiva del sector público instrumental y 11 personas con contratos de alta dirección del sector sanitario, digamos, asimilados a este sector público instrumental. Para la aplicación y cumplimiento del Código, la Consejería de Transparencia dirigió a cada una de las personas obligadas una carta con un ejemplar del documento y el modelo de adhesión, y también a través de las Secretarías Generales Administrativas, subsecretarías y las unidades de transparencia de cada consellería se ha ido dando una puntual información sobre todos estos aspectos. A salvo de algún caso particular, prácticamente se ha concluido la recepción de estas adhesiones. Por otra parte, se permite que desde otros ámbitos se pueda adoptar total o parcialmente el Código voluntariamente. Esencialmente, corporaciones locales y sus sectores públicos, en su caso, instituciones de relevancia estatutaria y universidades públicas. En estos casos, lo que se produce es una incitación, una invitación. En algunos casos hemos mantenido reuniones o están ya programadas, así con ayuntamientos, diputaciones, o una que creo que ya tiene incluso fecha en la agenda con los rectores de las universidades públicas. Se trata de preservar su autonomía y, al mismo tiempo, insisto, incitar a que vayan contando con códigos de buenas prácticas. Es decir, que no se trata tanto de invitarles a que copien o asuman estrictamente este documento, sino que, si así lo consideran, lo hagan, pero que si no, puedan utilizarlo en todo o en parte para formular ordenanzas, documentos de tipo interno, etc. Bien, por último, he comentado al principio que también hay una parte dedicada al registro de actividades de bienes, derechos patrimoniales. En este caso, solo los altos cargos y asimilados de la Administración de la Generalitat y de su sector público estarán obligados. Como he dicho, el decreto data de 1995, era insuficiente, poco adaptado a exigencias de transparencia y control democrático. Entre las novedades más destacables, ahora se deberán presentar 3 declaraciones: actividades, bienes y derechos patrimoniales, también rentas, unos epígrafes de resumen de las rentas. Ya he dicho que hay unos plazos establecidos que irán concluyendo a lo largo de este verano. Por otra parte, se sustituyen los 2 registros existentes hasta la fecha por un registro único y se establece la obligatoriedad de presentar las declaraciones por medios electrónicos, que, aunque parezca mentira, hasta ahora no era obligatorio, lo cual ha dado lugar a más de un malentendido y de algunas dificultades prácticas. Ahora la tramitación es más ágil, permitirá una mayor fiscalización y existirá mayor seguridad. Ha ocurrido en el pasado que a veces se producían pérdidas de documentación o informes que hemos emitido en nuestra propia consellería que eran protestados por algún alto cargo diciéndonos airadamente que sí habían presentado sus declaraciones. Lo que sucedía es que se presentaban en el registro en papel y entraba en una especie de cola de la cual no teníamos información y nosotros perseguíamos, ya saben sus señorías que me llaman asuntos internos y cosas peores, perseguíamos al que no había presentado la declaración y sí lo había hecho. Bien,
Quiero enfatizar un aspecto concreto sobre estas declaraciones. En la anterior legislatura no había un seguimiento efectivo de los cargos directivos del sector público instrumental. Aunque estaban obligados a presentar las declaraciones, en la práctica casi nunca se hacía. Los responsables de anteriores gobiernos sabrán los motivos. Había un descontrol absoluto. En este sentido, ahora hemos identificado todos y cada uno de los altos cargos y personal y, como ya he dicho, se les va a aplicar esta nueva normativa que existe. Para finalizar este apartado de la comparecencia, quiero destacar que el decreto no es un documento aislado, forma parte de una acción mucho más amplia en la que el Consell trabaja para reforzar la integridad y ética pública. No es tampoco un documento que trate de imponer valores éticos, sino que entendemos, o al menos así lo hemos intentado, que o bien traslada y desarrolla valores éticos que están ya presentes en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía, o que refleja lo que es un consenso ético compartido muy mayoritariamente por la sociedad valenciana y que en muchas ocasiones no tiene un alineamiento estricto con las afirmaciones políticas. Aparte de esta reflexión desde la ética, quiero indicar a sus señorías que estamos haciendo también un esfuerzo ya para el conocimiento del Código y, en general, sobre las normas y políticas de transparencia en cursos a través del IVAP, que hemos desarrollado también otros cursos sobre esta materia de transparencia, por ejemplo, dirigidos a periodistas, y que en la actualidad estamos dando los primeros pasos para tramitar algunos dirigidos a policías y guardia civil. También es una satisfacción para nosotros encontrar entidades, incluso de fuera de la Comunidad Valenciana, que se dirigen a nosotros para que les ayudemos a elaborar normas de este tipo. Así, recientemente, la Asociación Española de Fundaciones. Dentro del apartado de debates, me permito comunicarles que en esta ciudad, el 29 de junio, habrá, a petición de esa entidad, una jornada de transparencia internacional dedicadas a la transparencia en empresas y políticas de integridad en la contratación pública, porque hemos sido elegidos en la comunidad para experiencias piloto en este sentido. E igualmente, entre el 18 y el 22 de julio, organizaremos el Fòrum Ética Pública y Democracia Diàlegs d'Estiu, a los que están invitados sus señorías. Les haremos llegar puntualmente la información, aunque ya está colgada de la página web de nuestra consellería, con un elevado número de participantes en muchísimas materias. Con esto acabo esta primera parte. El código es un primer paso, solo un primer paso, pero importante y decidido. Bien, en cuanto a las medidas adoptadas en relación a la resolución 36/9 sobre retirada de placas de políticos corruptos, debo indicar lo siguiente. La resolución, el 15 de octubre pasado, como sus señorías lo ignoran porque fueron las que lo aprobaron, instaba al Consell a retirar de los edificios de la Generalitat o financiados con sus fondos las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas en las que figuren el nombre de personas condenadas por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o por delitos contra la Administración. La resolución instó al Consell a realizar una declaración formal y pública de reprobación y repulsa de estos políticos corruptos. Esa declaración fue acordada en el Pleno del Consell el pasado 18 de diciembre, aprovechando la coincidencia por unos días del Día Internacional contra la Corrupción que había tenido lugar la semana anterior. Por otra parte, además de manifestar la repulsa ante la corrupción, el Consell hizo una llamada a todos los ayuntamientos, diputaciones, universidades y demás instituciones valencianas a hacer suya la declaración, a perseverar en la prevención, denuncia y erradicación de estas conductas ilegítimas. Y, asimismo, se alentaba a toda la ciudadanía a participar, a colaborar en estas tareas.
por lo tanto se incluía, digamos, una especie de extensión que conectaba perfectamente con el mandato de las Cortes. Si bien se decidió esperar unos días a adoptar las primeras medidas, porque, como recordarán sus señorías, estas fechas coincidían con la campaña electoral y pareció prudente actuar de esta manera. Obviamente no existe ningún tipo de registro en que consten las placas que se instalan, ni los nombres que aparecen en estas placas, existiendo un principio de libertad, sobre todo por lo que hace de los ayuntamientos, diputaciones, universidades, etc. La primera tarea con la que nos encontrábamos, por lo tanto, era identificar exactamente el nombre de las personas que han ocupado cargos públicos en la Generalitat y han sido condenadas o en otras instituciones y han sido condenadas por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública, seguridad social o delitos contra la administración. La segunda, identificar las placas. De ahí la necesidad de fomentar la colaboración entre administraciones y la propia ciudadanía. Por lo tanto, comenzamos por dirigirnos, nuestra consellería, que abordó esta tarea, a cada una de las consellerías para que identificaran las placas de los edificios dependientes de ellas y procedieran a su retirada y que nos fueran informando de las medidas tomadas en este sentido y de los resultados. A partir de la declaración del Consell, en coherencia con la llamada a la colaboración, se envió también a todos y cada uno de los ayuntamientos y diputaciones una carta pidiendo su colaboración y se habilitó un canal en la web de la propia Consellería para facilitar que los ciudadanos y ciudadanas pudieran colaborar en la identificación de esas placas a través de un simple correo electrónico. Ese canal, lógicamente, continúa abierto y accesible. A fecha de hoy, las placas retiradas de dependencias de la Generalitat son las siguientes. Placa con el nombre de Rafael Blasco, situada en el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Ciudad Jardín de la ciudad de Alicante. Placa con el nombre de Rafael Blasco, situada en el Centro Especial de Asistencia al Mayor de Ontinyent. Placa con el nombre de Rafael Blasco, situada en el CRIS, en el Centro de Rehabilitación e Integración Social Sant Pau de Valencia. Placa con el nombre de Pedro Hernández Mateo, en un pantalán del Club Deportivo del Puerto, de un club deportivo de Torrevieja. Placa con el nombre de Carlos Fabra, situada en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. Placa con el nombre de Rafael Blasco, situada en la Residencia de Mayores Belluters de Valencia. Placa con el nombre de Rafael Blasco, situada en el Centro de Salud de Belreguard. Placa con el nombre de Rafael Blasco, situada en la Ciudad de la Justicia de Elche. Sería una placa paradójica. Por lo que respecta a las placas que figuran en edificios que no pertenecen a la Generalitat, es importante destacar la autonomía de las administraciones, lo acabo de decir. Lo único que podemos hacer es sugerir a los ayuntamientos que actúen de una manera coherente con la solicitud de las Cortes, o podemos también trasladarles las solicitudes de comunicaciones que nos hagan los ciudadanos, pero no se les puede obligar. Tampoco tienen los ayuntamientos la obligación de comunicarnos si lo hacen o no lo hacen o los porqués de su decisión. Hago este inciso porque nos consta que en muchos municipios se ha procedido a retirar las placas de sus edificios sin necesidad de comunicárnoslo, a través de diversos mecanismos que se nos van comentando. Tampoco les hemos pedido que se nos informe, nos parece que sería un control innecesario. La información que tenemos en relación con otras administraciones es las que nos han llegado con la colaboración ciudadana. Por esa vía de comunicación ciudadana, la Consellería identificó placas con nombres de corruptos que se encontraban en dependencias municipales. De maneras inmediatas nos dirigimos a los correspondientes presidentes de estas corporaciones locales para darles traslado de las denuncias, teniendo en cuenta que se trata de edificios, dependencias municipales. Como consecuencia de ello se han retirado, que nos consten las siguientes placas. Placa con el nombre de Carlos Fabra en el Auditorio Municipal de Navajas. Placa con el nombre de Carlos Fabra en el Pabellón Polideportivo de Vinarós. Placa con el nombre de Rafael Blasco en la oficina Amix de Callosa de Ensarriá.
placa con el nombre de Carlos Fabra situada en la Casa Consistorial de Morella. También hemos recibido denuncias de ciudadanos sobre la existencia de placas con nombres de corruptos que constan en dependencias de ayuntamientos o diputaciones a los que hemos trasladado dichas denuncias, pero que, sin embargo, no nos han informado de si han actuado o no en el sentido requerido por el acuerdo del Consejo. En este sentido, son 4 municipios o diputaciones gobernadas en todos los casos por el Partido Popular. Son placa con el nombre de Carlos Fabra en el Parque Rural de Eslida, dependiente de la Diputación de Castelló. Placa con el nombre de Carlos Fabra en el Parque de Bomberos de Oropesa, dependiente de la Diputación de Castelló. Placas con el nombre de Javier Morato Pibes en la Plaza del Mediterráneo, Puente del Puerto, Jardín del Pou, Rotonda de la Llum y Plaza de Manuel Miró, en Calp. Una sobredosis de placas. Y placas con el nombre de Carlos Fabra en la Plaza Mayor, en el CEAM, en el casco antiguo y en una rotonda en Oropesa. Otra sobredosis. Los ciudadanos en ocasiones nos comunican también la existencia de placas con nombres de políticos que ellos consideran corruptos, normalmente porque se encuentran en la actualidad investigados, en el sentido jurídico que han de ser imputados, por ese tipo de asuntos. Obviamente les informamos que en tanto en cuanto no haya sentencia judicial firme, la resolución del SCOS no ampara la retirada de la placa. En este sentido se han recibido diversas que atañen sobre todo a Francisco Camps y Rita Barbera. Este es el caso de placas situadas en el Centro de Salud de Nou Moles o en el Hospital de Denia. En resumen, este ha sido hasta el día de hoy el resultado de la acción desplegada por el Consell para dar cumplimiento a la resolución de Cortes y al propio acuerdo del Consell. Obviamente no es un tema cerrado, sino que requiere nuestra atención para que, en la medida en que se produzcan nuevas sentencias, si acaso fueran de corrupción, procedamos en el mismo sentido que se ha actuado hasta ahora. Hay que agradecer la implicación ciudadana y concluir recordando que en el Código de Buen Gobierno, al que me he referido exhaustivamente hace un momento, se incluye un artículo 21.3 que, cito textualmente, dice: las personas sujetas al presente código no promoverán en ningún caso la instalación de placas conmemorativas o similares que hagan referencia a las personas que, ejerciendo cargos públicos, hayan participado en la decisión de la construcción o de la puesta en marcha del servicio o semejante. Lo cual, bueno, creo que es un cambio significativo. Muchas gracias. Quedo a su disposición para preguntas o posibles aclaraciones. Muchas gracias, señor conseller. Y vamos a comenzar por la señora Mico, por el Grupo